Un placer compartir con ustedes en este video en particular. Normalmente esta serie va dedicada y va a ir dedicada a todo lo que es la historia bélica, grandes batallas, la participación de Ecuador, mi país, en el conflicto y países de Sudamérica y grandes batallas que se dieron sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en este video en particular quisiera compartir con ustedes el tema de cómo se afrontaron las epidemias en Guayaquil desde el siglo XIX. ¿Por qué escogí el siglo XIX? Porque fue el origen de muchos conceptos que la sociedad guayaquileña los tenía como principios básicos, que era la filantropía y la unidad social para enfrentar tragedias. Dado las circunstancias, este video está siendo grabado mientras Guayaquil está pasando una cuarentena y un periodo muy duro por la epidemia del coronavirus. Recordemos las imágenes que se han hecho mundialmente famosas sobre los muertos en las calles, la falta de atención, el descontento ciudadano. Entonces, en este momento de descoordinación política, de poca cohesión social, es interesante ver cómo reaccionó Guayaquil desde el siglo XIX hasta la primera década del siglo XX a las epidemias y que se formaron, y tomar un poco de ejemplo. Al final del video podremos hacer una breve reflexión sobre los datos que les voy a dar. Pero cuando uno analiza un poco la historia del Cabildo, se va a dar cuenta que la forma en que se gestionaba la medicina en la ciudad al inicio, en la época de la dominación española, era un poco rocambolesca, ¿no? Pero cuando uno ve datos muy interesantes de lo que era el manejo honesto de los recursos médicos. Ya por el año de 1706 en Guayaquil al doctor Juan del Castillo se le dio la oportunidad de gestionar el hospital de la ciudad y se le dio una renta de 800 pesos para que él se encargue de comprar los insumos médicos que necesitaba para el año. O sea, el mismo doctor recibía el insumo, que eran 800 pesos de la época, vaya usted a saber cuánto equivaldría en dólares actuales, pero era bastante dinero. Ese hombre tenía que sacar su propio sueldo y gestionar las compras del hospital y el mantenimiento del mismo. Así que vaya usted a saber cómo se organizaban en esa época. Pero eso fue en el año de 1706. Es un acta muy antigua del Cabildo. En tiempos tan tempranos como 1825, o sea, después de la independencia, recuerde que el dato anterior fue de 1706. En el año de 1825, en Guayaquil se funda el Hospital de la Marina de la ciudad y se crea la Junta de Vacunas. Todo ello gracias al apoyo del Cabildo y de la sociedad civil que aportaba para la construcción y el sostenimiento de estas instituciones recién creadas. En el año de 1835 se funda la Sociedad Médica del Guayas y en el año de 1837 ya la ciudad estaba, se podría decir, preparada para afrontar la peste de viruela que aquejó a todo el país y una nueva epidemia de sarampión. Estas nuevas epidemias se dieron las dos en el mismo año de 1837, causando un gran daño demográfico en la ciudad. Recuerde que la ciudad en ese entonces no superaba las 35.000 personas aproximadamente de habitantes. Ya en el año de 1841, la policía acantonada en Guayaquil cuenta con un manual sobre cómo tratar y gestionar las epidemias, o sea, el manejo de boticas, camposanto, gestión civil, patrullaje y vigilancia de la ciudad en tiempos de necesidad cuando vendría alguna enfermedad. Ya en el año de 1841 la policía trataba de tener un manual de cómo actuar en esta crisis. Lo mismo tenía el Cabildo de la ciudad. En 1849, 67 notables de la ciudad se juntan para crear la Sociedad Filantrópica del Guayas, que iba a gestionar la beneficencia en aquel periodo, aparte de cursos de capacitación y otras obras de interés en la ciudad. Recordemos que entre estos 67 notables habían comerciantes, doctores, abogados, grandes familias, pero también muchos intelectuales que se juntaban y coordinaban con el Cabildo el tema de la beneficencia y el naciente concepto de filantropía en la ciudad. En 1852 viene el azote de la epidemia de disentería en la ciudad. Ya para ese momento la ciudad tenía una estructura de filantropía y de apoyo comunitario ya se podría decir institucionalizada. En el año de 1877 se crea la Facultad de Medicina de Guayaquil. Después de esos datos históricos vamos a abordar un dato muy interesante: las grandes epidemias que vinieron después del año de 1880 y en que desembocaron. En el año de 1880 viene la epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil.
En el año de 1883 viene otro brote de fiebre amarilla en la ciudad, o sea, con apenas 3 años de diferencia. En 1887, bueno, obvio, una respuesta de la ciudadanía después de estas dos grandes epidemias relativamente seguidas, el presidente municipal del Cabildo guayaquileño, Francisco Campos Cuello, pide al Congreso ecuatoriano que viabilice una disposición legal que permita a los gobiernos seccionales crear instituciones benéficas que den servicios asistenciales en Guayaquil, que en ese momento tenía 45.000 habitantes ya en el año de 1887. Entonces eso dio origen a la Junta de Beneficencia, que nace el 29 de enero de 1888. Y eso sería más bien la cúspide de lo que fue la voluntad ciudadana y de las grandes familias de la ciudad para, en coordinación con el cabildo local, poder gestionar el tema de la salud y la asistencia pública en Guayaquil sin depender del gobierno central. Obviamente, ese mismo año que fue fundada la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la ciudad estuvo preparada para la epidemia de sarampión que llegó a la ciudad en ese año, en el año de 1888. En el año de 1893 ya se publica la primera Gaceta Médica en la ciudad. Ahora nos vamos a la fecha del 13 de diciembre de 1918. Es cuando llega a Guayaquil la gripe española. Mal llamada gripe española porque esta gripe fue transmitida por los soldados norteamericanos que fueron desplazados a Europa en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que en 1918 termina la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se le llama gripe española? Porque fue España el primer país que denunció el grave azote de esta enfermedad en su territorio. Por eso a nivel mundial se conocía como gripe española, pero más que nada fue España la que rompió esa censura militar. Recuerden que en ese momento no se quería cundir el pánico entre las tropas aliadas que estaban ganando la guerra en Europa. Entonces había una férrea censura acerca de esta peste que aquejaba a los soldados norteamericanos y a los aliados en los frentes de la Primera Guerra Mundial. Como les había comentado anteriormente, el virus llega a Guayaquil el 13 de diciembre de 1918. La enfermedad seguramente fue traída desde Lima en alguno de los buques que cumplían el desplazamiento por la ciudad, pero debido al clima de Guayaquil no se extendió con mayor virulencia en el puerto. Y aquí viene la mayor lección que les quiero decir. Este virus fue afrontado por todo el país en conjunto. Y es muy interesante las medidas que se tomaron para enfrentar esta durísima gripe que en su paso por el planeta en apenas 2 años mató 70 millones de personas. Eso es el cálculo aproximado. Pudieron haber sido más personas que murieron a causa de la gripe española. Pero ¿cómo la gripe se expande por el país? Bueno, fue el batallón Marañón, que estaba afincado en la ciudad, que fue desplazado a Quito rompiendo el cerco epidemiológico que habían impuesto las autoridades de Guayaquil. A través del ferrocarril llegan a Quito y allí, por el clima de la ciudad, se expande esta gripe española por toda la población quiteña. Bueno, pero ¿cómo enfrentar una gripe que alrededor del mundo mató a 70 millones de personas? Cuando llega a Ecuador y se riega por el territorio, ¿cómo enfrentarla? Todo ello fue posible debido a los criterios preventivos que impulsó el médico Isidro Ayora, quien había comprendido que la epidemia debía ser advertida en un contexto en donde las relaciones y los equilibrios sociales y socioambientales, miren lo mucho que tiene que ver con la realidad social que vivimos actualmente en Guayaquil, se habían afectado o alterado y que por todo ello las acciones del Estado frente a la enfermedad debían también dar cuenta de esta realidad, involucrando en su respuesta contra la epidemia a los diversos estamentos del poder y de la sociedad y confrontando de esta manera al suceso epidemiológico más allá de la receta médica, conforme así ya lo había planteado algunas décadas atrás en Europa el pensamiento conexo con el higienismo público. Y para terminar este video, ¿por qué escogí 2 datos principales para la reflexión? El primero es la creación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en el año de 1888 y el segundo evento importante es la gripe española de 1918. ¿Por qué razón? La primera indica cómo una sociedad organizándose entre los estamentos más pudientes, la sociedad que no tiene los medios y los recursos y el gobierno local pueden lograr encontrar soluciones si trabajan en conjunto. Y en el segundo caso,
en lo referente a la gripe española, es un ejemplo en el cual debemos de reflejarnos, pues fue una gripe que entró por Guayaquil y se regó por todo el país. Y fue, como ya lo mencionamos, el doctor Isidro Ayora, quien luego sería presidente de la República y creador del Banco Central del Ecuador, quien entendió la cosmovisión que se tiene que tener para enfrentar estos grandes males que son las epidemias, verdaderas guerras que movilizan a toda la sociedad. Él entendió, como ya lo mencionamos, que si no existía una comprensión de las realidades socioculturales de la población a la cual tú deseas curar, no vas a lograr ninguna estrategia victoriosa contra estas epidemias. Entendió que habían realidades muy duras y para ellas había que tener propuestas de higiene y de salud públicas especiales adaptadas a ese entorno. Por eso es muy importante tomar este ejemplo que hicieron nuestros ancestros, llamémoslo así, porque gracias a estos ejemplos nosotros podemos reflejarnos y entender lo que le falta a la ciudad, recuperar ese espíritu de coordinación, recuperar ese espíritu de ayuda de la sociedad civil para la sociedad civil y no estarse señalando en guerras estériles entre poderes locales, poderes centrales, o que si un empresario hace esto y el otro no hace esto, o no entender la realidad de la ciudad. Llegó un momento ya de reflejarnos en la historia y es gracias a estas historias que la ciudad ya ha vivido y que tenemos en nuestra memoria genética en la cual podemos entender y hallar las respuestas para enfrentar este azote que llega a Guayaquil, al Ecuador y al mundo, que es el coronavirus. Un abrazo grande y gracias por escucharme y compartir conmigo este video.